A principios del año 1959, un grupo de excursionistas decidió emprender una expedición a través de la región montañosa al este de la Unión Soviética. Ellos estaban muy familiarizados con la naturaleza salvaje de Siberia. Sin embargo, lo que ellos desconocían es que esta sería su última aventura. Las investigaciones forenses, las fotografías y los registros en sus diarios hacen que el caso del Paso Diablov sea un enigma lleno de misterio que te hará preguntarte ¿qué sucedió realmente? Si te gustan este tipo de historias y el misterio, este es el lugar para ti. No olvides suscribirte. En la mañana del 23 de enero de 1959, un grupo de excursionistas y esquiadores abordó un tren con destino a los Montes Urales, en pleno corazón de la Unión Soviética. 8 hombres y 2 mujeres componían el grupo, con Igor Diablov como su líder. El tren avanzaba lentamente hacia las profundidades de la montañosa taiga siberiana. La última entrada en el diario del grupo decía: "Me pregunto qué nos espera en esta excursión. ¿Pasará algo nuevo?". En los días siguientes, el grupo cambió varios medios de transporte. Primero un autobús, luego una camioneta, camiones y trineos, hasta que finalmente comenzaron a caminar y usaron sus esquís. El 28 de enero, uno de los excursionistas, Yuri Yudin, comenzó a sentirse mal, así que decidió regresar, mientras que los otros 9 continuaron según lo planeado. Las fotografías tomadas justo antes de la separación muestran la última vez que Yuri vería a sus amigos con vida. El grupo retomó la expedición a través del terreno nevado, registrando todo en sus diarios y utilizando diversas cámaras. Las fotografías y los diarios recuperados indicaban que la excursión avanzaba sin complicaciones aparentes. Solo nieve, un invierno amargo y un paisaje desafiante. El 1 de febrero llegaron al pie de una montaña conocida por los indígenas mansis como la Montaña de la Muerte. Pasaron la mayor parte del día subiendo a la pendiente y decidieron acampar a unos cientos de metros de la cima. Semanas después, los amigos y familiares comenzaron a preocuparse. Nadie había tenido noticias de Igor ni de ningún otro miembro del equipo. Tras muchos debates, un grupo de voluntarios se dispuso a buscarlos. El 26 de febrero, el equipo de búsqueda encontró finalmente el campamento en la ladera. A primera vista, era evidente que algo terrible había sucedido. La tienda estaba destruida y cubierta por una gruesa capa de nieve. Las pertenencias y el equipo de los excursionistas estaban ordenados dentro de la tienda, pero esta había sido rasgada desde el interior. Al día siguiente, 9 pares de huellas guiaron a los voluntarios a bajar una pendiente hacia los bosques más cercanos. Las huellas, en lugar de mostrar pánico, sugerían que descendieron la pendiente con calma y orden. Los rastros se perdieron a medio kilómetro de la tienda, donde la nieve los cubría por completo. Al continuar en la misma dirección, encontraron bajo un gran cedro al borde del bosque y junto a los restos de una fogata improvisada los cuerpos congelados de Yuri Dorochenko y Yuri Krivonischenko. Posterior a esto, les llevaría más de 2 meses en recuperar todos los cuerpos. Los primeros 2 fueron encontrados casi desnudos, sin chaquetas, ni pantalones, guantes, sombrero, botas ni ninguna otra prenda esencial para ese clima tan hostil. Solo llevaban camisa, ropa interior y calcetines. En el momento de su fallecimiento, la temperatura era de menos 30 grados Celsius. El cedro mostraba signos de daño como si alguien hubiera trepado rompiendo las ramas hasta 5 metros de altura. Tal vez intentaban localizar la tienda en la oscuridad, o quizás se estaban escondiendo de algo. Los siguientes 3 excursionistas fueron encontrados a distintas distancias entre la tienda y el árbol, cubierto por unos pocos centímetros de nieve. Aunque mejor vestidos que los primeros, también carecían de ropa esencial, como botas, gorros y guantes. Fueron hallados orientados hacia la tienda, como si intentaran regresar en el momento de su deceso. Algunos presentaban lesiones menores, pero la causa de su fallecimiento fue hipotermia, y 4 de ellos mostraban signos de intoxicación. Los últimos 4 excursionistas fueron encontrados al pie de una pequeña colina, cubiertos por 3 metros de nieve a 75 metros en dirección opuesta a la tienda. 3 de ellos presentaban heridas graves. Uno tenía una fractura en la cabeza
y 2 tenían múltiples fracturas en sus costillas y considerables daños internos. El forense comparó las lesiones con las de un accidente automovilístico. Estas heridas fueron sufridas mientras ellos todavía estaban vivos y no podían haber sido infligidas por otra persona. A 2 de ellos les faltaban los ojos y una mujer carecía de la lengua. El cuarto tenía la nariz rota y el cuello deformado, pero la causa del deceso fue hipotermia. El 28 de mayo, las autoridades oficiales dieron una conclusión críptica. El investigador principal escribió en el informe final: la causa del fallecimiento fue una fuerza desconocida que los excursionistas no pudieron superar. Esta conclusión estaba lejos de ser suficiente y apenas se aclaró el caso. ¿Es posible explicar algunos de los detalles más enigmáticos de una manera clara y creíble? El hecho de que a Dubinina le faltara la lengua ha generado muchas especulaciones. Algunos creen que fue cortada mientras ella estaba viva, señalando que se había encontrado sangre en su estómago. El informe simplemente dice: el diafragma de la boca y la lengua no se encuentran. No hay nada específico que aclare cómo esto pudo haber sucedido. Si hubiera sido importante, el forense habría elaborado más. Por ejemplo, el informe también dice: las órbitas de los globos oculares están ausentes, lo cual se concluyó que era un cambio post-mortem debido a la descomposición. Uno de los aspectos más misteriosos del caso es que 3 prendas de vestir descubiertas en 2 de los cuerpos tenían radiación. El informe oficial sugiere que la ropa estaba contaminada por medio del polvo radioactivo que caía de la atmósfera o por contacto con sustancias radioactivas. No se pudo determinar cómo se contaminaron las prendas, pero no es realista pensar que fuera por procesos naturales. Una posible explicación es que Kolevatov había trabajado en una instalación que desarrollaba materiales nucleares y Krivonischenko en una planta de producción de plutonio de alto secreto para armas nucleares. En el momento de la desaparición de los excursionistas, varias fuentes afirmaron haber visto ovnis en forma de orbes luminosas, moviéndose a través del cielo nocturno. Estos avistamientos duraron desde unos segundos hasta varios minutos, varios reportados por 3 soldados y 2 diferentes grupos de senderismo. Algunos testigos también mencionaron que la población indígena Mansi, así como un grupo de geólogos, habían observado bolas de luz en el cielo alrededor del tiempo del incidente. El problema con los avistamientos de ovnis es que son, por definición, no identificados y a menudo no verificables. Solo uno de los grupos de senderismo reportó haber visto un ovni la noche del incidente, mientras que los otros avistamientos ocurrieron antes o después. Una de las últimas fotos tomadas con una de las cámaras de los excursionistas parece capturar una fuente de luz en medio de la noche. Desafortunadamente, la foto no está claramente identificada como un ovni. Podría ser una foto de un ovni, pero también podría ser una imagen de algo como una linterna, fuego o incluso una estufa. Si suponemos que la foto muestra algo en el cielo nocturno, ¿qué podría ser? Algunas posibilidades incluyen un cohete o desechos espaciales reentrando en la atmósfera, incluso un avión estrellándose o quizás un meteoro. Nada de esto sería demasiado sorprendente, dado que esto ocurrió en la Unión Soviética durante la Guerra Fría y la carrera espacial, lo que implicaba mucha actividad aérea. En una época en la que la exploración espacial era una novedad, no es sorprendente que la gente no pudiera identificar las luces misteriosas. En cualquier caso, si algo hubiera aterrizado cerca de los excursionistas, habría sido encontrado por los equipos de búsqueda. Si el objeto hubiera sido recuperado, habría dejado evidencia en forma de restos en el sitio del accidente, huellas y otras señales de actividad en el suelo. Por lo tanto, dado que no hay ninguna conexión obvia entre el ovni y la desaparición de los excursionistas, es difícil establecer una relación directa entre los avistamientos y el trágico incidente del Paso Diatlov. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Por qué dejaron la tienda de campaña? ¿Por qué abrieron la tienda desde el interior? ¿Y cómo algunos de ellos sufrieron lesiones graves mientras que otros simplemente sucumbieron al frío? ¿Por qué tantos de ellos estaban carentes de ropa? La abundancia de información ha permitido que el caso siga siendo un misterio. Existen teorías que van desde un encubrimiento de la KGB hasta un simple accidente de avalancha. A continuación, te presentaré una de las explicaciones más creíbles.
Una de las piezas más importantes del rompecabezas es por qué salieron de la tienda de campaña. Se podría decir que solo una amenaza inmediata dentro de la tienda los habría hecho salir. Aunque no habían signos de avalancha, pudieron haber creído que una se desplomaba hacia ellos. Sin embargo, las huellas mostraban que caminaron tranquilamente en lugar de huir en pánico. Algo les hizo entrar en pánico dentro de la tienda, pero una vez fuera se calmaron y tomaron la decisión consciente de caminar por la ladera. En una de las fotos de la tienda, se puede ver un tubo que sobresale de la entrada. Este tubo de escape de la estufa interna es el diseño único y casero construido por el mismo líder. Se sabe que utilizaron la estufa la noche del incidente, ya que se encontraron trozos parcialmente comidos de jamón frito y tocino dentro de la tienda. Es posible que después de desarmar la estufa y quitar el tubo de escape, las brasas se reactivaron accidentalmente. Sin el tubo de escape, la tienda se habría llenado de humo en segundos. En su intento de ventilar el humo, cortaron agujeros en la parte superior de la tienda y al no funcionar, cortaron el costado de la tienda y escaparon en pánico. Más evidencia apoya esta teoría. Algunos miembros del grupo tenían marcas de quemaduras en su cuerpo y ropa. Estas podrían haber sido causadas por el fuego improvisado bajo el árbol o por la estufa de metal caliente. Algunos tenían sangre alrededor de la boca, y toser sangre puede ser un síntoma de inhalación de humo. En una fotografía tomada antes del incidente, una de las chaquetas está quemada. ¿Cómo es posible que una de las chispas de la estufa encendiera en la chaqueta? Una vez fuera de la tienda, se dieron cuenta de la situación. Estaban a temperaturas bajo cero, sin refugio, llevaban poca ropa puesta, en una tormenta de nieve y en medio de la nada. Uno o más decidieron dirigirse al refugio más cercano, en este caso el bosque. El humo podría haber hecho imposible quedarse cerca de la tienda o hacerle creer que la tienda estaba en llamas. Algunos estaban intoxicados, lo que podría haber afectado su juicio y su sensibilidad al frío. También podrían haber creído que el bosque estaba más cerca de lo que realmente estaba. Llegaron al bosque e inmediatamente intentaron hacer un fuego. Algunos treparon al árbol y limpiaron el área circundante, mientras que los que estaban mejor vestidos se adentraron un poco más en el bosque. Luego, a unos 75 metros del árbol, 4 de ellos desencadenaron una pequeña avalancha que los llevó al borde de un barranco con una caída de 3 metros. El fondo estaba lleno de rocas y hielo, por lo que sufrieron lesiones graves. 3 de los 5 excursionistas decidieron volver a la tienda, mientras que los 2 restantes se congelaron lentamente junto a una llama que se apagaba. ¿Fue esto lo que realmente sucedió? Es difícil saber cuál de las muchas teorías existentes es la verdadera sobre lo que les ocurrió a los excursionistas del Paso Diablo, especialmente cuando la condición en la que se encontraban algunos de ellos no tienen explicación lógica dentro de estas teorías. Sin duda, esta es una historia intrigante que permanece como un misterio sin resolver. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.